¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Les saluda Carlos Montero. Estamos en Derechos Reservados, periodismo sobre periodismo. Hoy tenemos como invitado un periodista de una larga trayectoria, surge de las aulas universitarias y él fue los ojos de varios medios extranjeros aquí en el Ecuador. ¿Cómo es la labor de un corresponsal? ¿A qué desafíos se enfrenta? De eso lo hablaremos con él. Quiero que lo conozcan en este video y luego le daremos la bienvenida. Wilson Moposita, periodista profesional graduado en la Universidad Central del Ecuador. Ha trabajado como reportero, productor y director de noticieros en varias estaciones radiales del país y en Gamavisión. Ha ejercido la corresponsalía de la cadena británica BBC América Latino Radio y bbcmundo.com y de la cadena Caracol Radio de Colombia. Actualmente es director nacional de noticias y principal entrevistador de Radio Sonorama y dirige los contenidos del periódico electrónico confirmado.net. Fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo categoría Radio en el 2005, otorgado por la Unión Nacional de Periodistas. También recibió el reconocimiento al mejor programa de noticias del Ecuador 2010, otorgado al programa Confirmado de Radio Sonorama, el premio al mejor entrevistador de la radiofusión y entrevistador del año, otorgados por la Confederación de Periodistas del Ecuador. Muy bien, Wilson Moposita, adelante, un gusto que estés con nosotros, Wilson. Un placer, Carlos, un gusto saludarte. Tenemos un ángulo distinto, siéntate por favor. Muchas gracias. Para conversar contigo, ¿qué es el papel de un corresponsal? El papel de un corresponsal, sé cómo se maneja, fui corresponsal de Telefe de Argentina durante mucho tiempo y te llama la BBC. ¿Cómo te manejas con la BBC? Ellos te dicen, me interesa tal tema, o tú le dices, esta es la coyuntura actual, noticiosa en el Ecuador, ¿les interesa a ustedes o no les interesa? ¿Cómo se maneja un corresponsal en ese tema? De las dos vías. Sí. Muchos temas, cuando ejercí la corresponsalía de la BBC de Londres, les interesaba. Evidentemente, aquí en Ecuador se dieron varias caídas de presidentes. En casi 10 años tuvimos alrededor de 7, 8 presidentes de la República. Evidentemente, eso trascendía a nivel internacional y era materia de despachos a la BBC y en otros casos se trabajaban temas aquí de orden turístico, de orden legislativo, de orden de curiosidades, que más bien se argumentaba y se vendía desde la corresponsalía hacia la dirección de América Latina BBC, para poder realizar este tipo de despachos, de reportajes, sobre todo en radio y luego a través del Internet, ¿no? Wilson, te tocó cubrir noticias complicadas, tú lo dijiste, temas políticos de mucha convulsión, de mucha información encontrada. La BBC recibe, tú le dices, tal información. La BBC, te digo la BBC, Caracol o cualquier otro medio que te tocó ser corresponsal. Dicen, bueno, lo dijo Wilson Moposita, que es nuestro corresponsal en Ecuador. ¿Es suficiente esa fuente o necesitan otra fuente más o se fían de que tú como corresponsal tienes la responsabilidad de constatar la información con más de una fuente? ¿Cómo se maneja eso? ¿Confían en ti la empresa que te contrata? Absolutamente. ¿No necesitan buscar otra fuente ellos? Bueno, capaz que a través de las coordinaciones y la dirección de la BBC con la sede en Miami, porque era América Latina Radio, evidentemente debieron haber hecho contrastación, pero confiaban mucho en el producto que les entregaba. Había que hacer algunos retoques, al igual que en cualquier medio de comunicación, en torno a tamaño para poder publicar, en torno a la duración de los reportajes en radio, pero evidentemente la información era por el corresponsal contrastada, era confirmada y estaba absolutamente veraz la información. Trataba de apegarme a la realidad. Lo que dice Wilson es algo que también hace la CNN con sus corresponsales. Hay un departamento de copieditores, así se le dice, allá no sé cómo se le dirá en la BBC, pero imagino que igual, que controlan el estilo más que el contenido y la forma que tú das en la información.
¿Cómo era tu relación con los coeditores? Cuando tú hacías un trabajo, un informe, y veías que el coeditor te lo veía y tal vez no era la idea que tú querías dar o el concepto, pero él te lo adaptaba a la forma de informar de la BBC. Bueno, teníamos un contacto permanente. Sí. Y evidentemente hicimos varios talleres de adiestramiento con corresponsales en América Latina. Tuvimos varias oportunidades de acudir hacia los estudios de la BBC en Miami para poder establecer un estilo de la BBC para despachar las noticias tanto en radio como en BBC Mundo. Tú que estás sobre el terreno, trabajas sobre el terreno y trabajas en un país donde en distintas épocas de la historia que a ti te tocó vivir, era difícil acceder a las fuentes gubernamentales. ¿Cómo se maneja un corresponsal que quiere información plural y se encuentra que tal vez se le cierran las puertas de una oficina gubernamental? ¿Cómo manejas ese tema? Había más bien una apertura hacia medios de comunicación internacionales, algo que más bien sucedía en lo contrario con los medios nacionales. Yo trabajaba evidentemente para un medio nacional y ejercía la corresponsalía para la BBC de Londres. Y habían dificultades, como en algunas coberturas, pero tratábamos de buscar otra fuente que tenga el mismo tema, que maneje la misma información, el mismo contenido, para poder, de cierta manera, dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero, a ver si te entendí mal y me lo clarificas. Tú me dices que en ese momento tú tenías dos sombreros, eras corresponsal y también trabajabas para medios locales. Medio nacional. Medio nacional, medio local de Ecuador. Pero tú me dices que era más fácil como periodista internacional conseguir información de oficinas gubernamentales que de como periodista local. Sí, estoy absolutamente seguro. Cuando se trataba de un medio de comunicación internacional, los funcionarios incluso tenían mayor apertura para poder dar información, entrevistas y entregar documentación, datos y hacer revelaciones, ¿no? En muchos de los casos tuve la posibilidad de, a través de la BBC de Londres, se abran las puertas de algunas fuentes que se cerraron algunos medios de comunicación nacionales. Tenías una ventaja sobre otros colegas ecuatorianos porque tú esa información que las estabas recibiendo por ser un medio internacional, también, por supuesto, la podías utilizar en tu trabajo que hacías aquí local. Me gustaría, Wilson, revisar una de las citas sobre el trabajo del corresponsal y después tú nos amplías el tema. Vamos con esta cita. Ser testigo de la realidad y saber distanciarse de lo que está ocurriendo para poder contarlo con objetividad. Ese es el trabajo diario de un corresponsal. Eso lo dijiste en el 2016 en El País. Yo creo que es difícil abstraerse, porque primero, antes que periodista, tú eres un ser humano. Sí. Y al igual que cualquier ser humano, tienes tu forma de pensar, tienes tu formación y evidentemente tratar de ser veraz. En muchos de los casos cuesta, pero el ejercicio hay que hacerlo con rigurosidad todos los días. Hay que tratar de equilibrar la noticia. Eso es lo que aprendí en las aulas universitarias y es lo que he venido practicando a lo largo de estas casi 3 décadas de ejercicio. Si me pueden poner, por favor, producción, la cita nuevamente, porque hay un punto que me gustaría conversar contigo. Dices que saber distanciarse de lo que está ocurriendo para poder contarlo con objetividad, pero reconoces que nosotros los periodistas tenemos distintos tipos de ideologías, de ver el mundo, pero esta ideología, este pensamiento político no tiene que entorpecer la labor de un periodista, en este caso tuyo de un corresponsal. ¿Cómo haces ese ejercicio? Bueno, si es que tomamos en cuenta que te genera simpatía determinado líder político, en atención a la concordancia con ideas que tú manejas a lo largo de tu experiencia de vida, no como profesional periodista, evidentemente tenés que hacer lo mismo con otro líder, candidato, que no tenga la simpatía tuya y que no concuerde con tu forma de pensar. Ahí lo que tienes que hacer es tratar de equilibrar y darle el mismo espacio de tiempo, la misma posibilidad de respuesta. En esos elementos yo creo que
estaría la posibilidad de equilibrar un contenido periodístico. La forma de hacer periodismo para un medio internacional, los códigos que ellos utilizan, la forma de contar una historia, ¿son similares, son distintos a la forma de hacer periodismo aquí en el Ecuador, tú que tuviste la oportunidad indudablemente de cumplir los dos papeles? ¿Qué diferencias se encuentran, si las hay? Son absolutamente similares. Lo que pasa es que en el medio de comunicación internacional tienes que dar mayor contextualización, porque muchos de los consumidores de los mensajes que tú elaboras para un medio de comunicación internacional no viven el día a día que tú sí vives en el país, y que no hace falta exponerlos en un reportaje, en un despacho, en una nota que elaboras para los consumidores dentro del territorio nacional. ¿Cómo llegaste a ser un corresponsal? ¿Cómo un periodista puede ser corresponsal de un medio internacional? Me imagino que eso te lo preguntan varios de tus colegas, ¿no? Pero bueno, ¿Cómo lo hiciste? Fue más bien por la relación que tenía la cadena radial en la que yo trabajaba en Ecuador. Estaban buscando a alguien y la cadena radial te recomendó a ti. Había una alianza estratégica entre la BBC de Londres con Radio Centro de Ecuador. Y en el convenio de alianza estratégica estaba incluido que un periodista de Radio Centro emita estos reportajes hacia la BBC de Londres. Y fui designado yo en primera instancia para que lo haga como coordinador en ese entonces de noticias. Así me vinculé a la BBC de Londres. Ellos requerían de trabajos puntuales por casos de proyección internacional y así empezó la relación. Y luego terminé en el medio de comunicación radial nacional y luego continuó la relación con la BBC de Londres. Algo que me pasa a mí cuando estaba en la CNN y cuando conversaba con la gente me decía, ¿por qué le dan más espacio a un país, digamos a Venezuela? ¿Por qué le dan más espacio a Argentina y no tanto a Ecuador o no tanto a Paraguay? Entonces es un tema que depende de países que generan más noticias que otros. Ecuador es un país que genera muchas noticias, no sé si estás de acuerdo conmigo. Comparado con otros de nuestra región, con otras naciones de Latinoamérica. Yo creo que Ecuador siempre ha estado presente con informaciones. Digo, vivimos una etapa bastante convulsa con el tema de los levantamientos sociales, indígenas, con la caída de presidentes, posteriormente con una política impulsada por el expresidente Rafael Correa, que estuvo en el ojo del huracán, con medidas y con pronunciamientos, con decisiones que fueron controversiales, polémicas, no únicamente en el Ecuador, sino también en el mundo. Claro. Ahí se puede mencionar el tema Assange y algunos otros, ¿no? Wilson, en el próximo bloque seguimos hablando justamente de esta coyuntura que se vivió en el Ecuador y de qué manera un corresponsal puede explicarle a una audiencia que tal vez no conoce el día a día del pueblo, de la audiencia local. Pero eso lo hablamos tan pronto regresemos y quiero, por favor, que ustedes participen en las redes sociales, mi cuenta de Twitter y Instagram, Facebook, C. Montero Oficial. Esperamos sus comentarios. Por favor, les pedimos, usen el hashtag Derechos Reservados. Seguimos conversando con Wilson Moposita sobre la labor de un corresponsal y qué complicado ser corresponsal, ser los ojos de medios extranjeros en este país. Wilson, para empezar este bloque quiero compartir con nuestra audiencia una cita, algo que tú dijiste y luego lo ampliamos. Perfecto. Tú dijiste, en el 2011 es esto, al comercio. Ninguna otra profesión brinda tantas satisfacciones como el periodismo. En un momento determinado uno puede estar reunido con un presidente de una nación y a la vuelta de la esquina estar compartiendo con un mendigo. Eso es lo realmente apasionante, ¿no? Eso es apasionante de la profesión, porque nosotros nos convertimos en el canal directo entre los que detentan el poder y los gobernados. Y podemos en determinado momento poder recoger aquellas aspiraciones de una población y lo que aspiran de su mandatario, y luego decírselo frente a frente, decírselo al presidente, al ministro, al funcionario que tiene poder de decisión en un Estado. Y tú también tratas, cuando tienes la oportunidad de entrevistar a este gobernante, de transmitirle también esta conversación que mantuviste tal vez hace 2 días con un mendigo. Entonces tú eres tienes la posibilidad de que este mendigo que habló contigo
lo que él te dijo le llega al presidente de la nación, ¿no es así? Pero por favor, ha sucedido en muchas oportunidades, claro. No solamente con un mendigo. Mira, hay posibilidades en determinado momento en que se está discutiendo una decisión tan importante como en la actualidad, la posibilidad de focalizar o revisar los subsidios a los combustibles. Y tú tienes el contacto diario con la gente que te expresa su opinión en el sentido de que no están de acuerdo en que se focalicen o se eliminen los subsidios. Y tú tienes en determinado momento, cuando entrevistas a un ministro, hace poco tuve la posibilidad de entrevistar al ministro de Hidrocarburos en el set de televisión, y le trasladaba y le preguntaba si es que hicieron un sondeo, y él aseguraba que hay un sondeo y que la gente está dispuesta a hacer el sacrificio. Más allá de que la población en su conjunto, yo a través del contacto diario, cree que no es posible aquello. Me comentabas anteriormente de qué manera tú le dabas los temas que vas a tocar a la BBC y de qué manera la BBC te decía a ti qué temas les interesaba a ellos. Pero ¿cómo es en el plano aquí, en el plano local? Tú que estás también con estos medios locales. ¿Hay una agenda con anticipación? ¿Los medios coordinan los temas que van a ser noticia? ¿Cómo se manejan los medios locales aquí en el Ecuador? Todo el tiempo. Estamos coordinando. Empresas con empresas, medios con medios, ¿coordinan cuál va a ser la agenda? ¿Hay una agenda común? Yo creo que hay temas que son ineludibles, que van a concordar los medios de comunicación. Un anuncio del presidente de la República para levantar los subsidios evidentemente va a convocar a todos los medios. La llegada de un funcionario a rendir una versión en la Fiscalía sobre un acto de corrupción que está en proceso de investigación va a concitar la atención de los medios en su conjunto. Y en ese sentido yo creo que existe de cierta manera una posibilidad de coordinación con los demás medios. Pero hay una agenda particular de cada medio de comunicación de acuerdo a la visión, a los intereses noticiosos, informativos de cada medio y de acuerdo a la planificación de cada espacio informativo. La gente, yo soy igual que tú, a mí me gusta muchísimo tener la oportunidad de hablar con la gente y me fascina de este negocio tener la posibilidad de hablar con los poderosos y con los que no tienen voces muchas veces. Te voy a dar un hecho que me sucedió aquí en el Ecuador. Una pareja se me acerca, yo estaba comiendo y me dice, perdón, ¿puedo hablar con usted? Le digo, sí, claro que sí. Y empezamos a hablar de la situación y me dice lo siguiente, qué curioso, no puede ser, no entendía cómo es el periodismo, y esto es un tema que vamos a hablar acá con total libertad, la libertad que nos permite la televisión pública en este momento. Y me decía lo siguiente, ¿cómo puede ser? Yo no entiendo, ¿cómo que aquí en el Ecuador, cuando estaba Correa en sus tiempos, era todo bien y ahora es todo mal? Me dice, indudablemente no está todo mal ahora y tampoco estuvo todo bien antes. ¿No es responsabilidad de ustedes, los medios, muchas veces en decir, y justamente hay algún tipo de agenda? Esta pregunta que te hago me la hizo este matrimonio. ¿Por qué de repente ahora es todo mal Correa, todo contra Correa, todo contra Correa? Y hace unos años lo que recibía la gente en su casa era una información a favor de Correa. Bueno, mira... Eso tenemos que analizar nosotros esa postura nuestra. ¿Estamos haciendo algo mal? Mira lo que está sucediendo en Argentina. Habían visiones y visiones, periodistas que estaban concordando con el proyecto político de los Kirchner y bajo esa égida defendían todas las acciones y tenían una lente para mirar con buenos ojos, digámoslo así, las acciones que implementaba ese gobierno. En Argentina se van a reír en producción porque es un término que menciono muy seguido y se les causa gracias, es periodismo militante. Se lo describe como el periodismo militante. Militante, claro, militas. Pero evidentemente si es que existe una visión contraria, ahí te conviertes en un periodista opositor. Pero yo creo que muchas veces los propios líderes políticos son los que generan esta escisión, esa división. ¿Son los líderes políticos los responsables? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y nosotros no nos prestamos a ese juego como periodistas? En muchos de los casos, sí. Sí, somos cómplices. Entonces. Somos cómplices. Porque yo le planteo a quienes nos están mirando en este instante, sí, la primera lealtad, en muchos de los casos, no es con los principios. Y le digo esto, aunque suene duro, la primera lealtad es con el estómago. Cuando un periodista está a punto de ser sacado de un medio de comunicación y no tiene alternativa, a lo mejor tiene que quedarse
y acoplarse a la música que le tocan y a bailar al son que le tocan. Y te digo, lamentablemente hay casos que yo he tenido la posibilidad de experimentar. Cuando yo fui sacado de un canal de televisión durante la administración anterior, hay muchos compañeros que estuvieron en mi equipo de trabajo que me dijeron, Wilson, yo me voy contigo. Pero no me debían lealtad, pero se iban un pie al vacío, porque yo no tenía nada en ese instante para poder ofrecerles luego de mi salida de un canal de televisión. Indudablemente es válido lo que dices, y para complementar lo que tú me estás diciendo, que tú no justificas la actitud de varios periodistas, pero la entiendes. La entiendo. Porque cuando hay hambre tienen que tal vez aceptar cosas que van contra sus principios. Pero lo que me lleva a este tema, ¿qué poder tiene la parte gerencial de un medio sobre la parte editorial, sobre el trabajo que realizamos nosotros los periodistas? Tal vez un medio tiene una línea editorial que un periodista tal vez no está de acuerdo, pero tiene miedo de perder su trabajo y tiene que adaptarse a eso. Creo que deben existir medios. Yo te comento, no he tenido la mala experiencia de que me impongan contenidos o que me impongan enfoques. Sucedió en determinado momento antes de mi salida de un medio de comunicación, en donde querían una persona de confianza en el cargo de director nacional de noticias. Y evidentemente yo no era persona de confianza porque no concordaba con la forma de pensar de quienes estaban manejando la política comunicacional. Y no quiero mencionar específicamente un caso porque este no es el tema, pero cuando tú no obedeces o cuando tú no haces caso, digámoslo así, a las sugerencias, entre comillas, de un secretario de comunicación que tiene una política marcada, con un medio que está en manos del Estado, entre comillas, gobierno, entonces ahí tú empiezas a ser no tan simpático. Pero quiero agregar también por mi experiencia en distintos medios, nunca estuve relacionado con ningún gobierno, pero sí estuve con la empresa privada. Y también hay varios gerentes, de lo mismo que tú estás mencionando, que puede suceder en el sector público, que ellos le dan más importancia a la confianza, a la fidelidad de un empleado que la calidad, que la eficiencia. Ellos quieren una persona fiel, más que una persona, más que un buen periodista, buscan un buen periodista y que sea fiel sería lo ideal, pero es difícil conseguirlo. Entonces prefieren a alguien que les responda, que les sea un hombre de confianza o mujer de confianza. Pero la confianza también se gana con calidad. Y cuando tú muestras calidad en el trabajo, evidentemente van a respetar tu criterio y van a respetar tu forma de hacer periodismo. Otra cosa es que te impongan contenidos o te impongan enfoques. Quiero compartir una nueva cita tuya, que creo que viene perfecto con este punto que estamos hablando. Lo dijiste en el 2013. 2013 fue un año importante acá por la Ley Orgánica de Comunicación. Después eso vamos a hablar más adelante. Tú dijiste, los comunicadores sociales debemos tener más rigurosidad en nuestra labor. No tenemos o no tenían en el 2013, antes de la Ley Orgánica, rigurosidad en la comunicación. La Ley Orgánica ayudó a esta rigurosidad, la perjudicó. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que hay de dos vías el análisis. Creo que en muchos casos la ley de comunicación coartó la libertad de expresión. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Pero eso obligó, para poder sobrevivir como periodistas en un medio de comunicación, a ser más rigurosos. Porque el veto no era únicamente a los medios que se manejaba como estructura de un Estado, de un gobierno. El veto también era ejerciendo presión a través de los dueños o concesionarios de medios privados. Entonces ahí tú tenías que evidentemente sobrevivir en el buen sentido de la palabra. Hay muchos periodistas que tuvimos que salir de medios de comunicación y asumir un trabajo periodístico con mayor rigurosidad. Estábamos obligados y eso es absolutamente positivo, porque la rigurosidad nos obligó a tomar en cuenta muchas cosas que en el ejercicio diario a veces se pasan. Tenemos ahora la pregunta de un estudiante. A ver qué es lo que quiere saber de ti. ¿La prensa necesita recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos? Yo creo que la prensa jamás perdió la credibilidad y la confianza de los ciudadanos. ¿En serio? Yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Estoy absolutamente seguro, porque fue más bien
una direccionalidad propagandística de desprestigio a los medios de comunicación, la que provocó, de cierta manera, una animadversión de la población. El repetir un mensaje por parte del jefe de Estado, el repetir a través de los medios de comunicación, obligando a que los medios transmitan esos mensajes, posicionó en el escenario, en la mente de los ciudadanos, el hecho de que los medios de comunicación eran erróneos, de que trabajaban por sus intereses, y eso creo que, como en toda actividad humana, existen errores, pero no era la regla, era la excepción más bien. Excepción, pero tú estás de acuerdo que la gente, debido a este pluralismo, esta polarización que se vivió, hizo que no confiaran nosotros en los periodistas. En las instituciones del Ecuador, creo que el ramo nuestro, el de los periodistas, no está muy alto, está en el quinto, sexto puesto, en cuanto de credibilidad, en cuanto para la opinión pública, para la gente que nos está viendo esta noche. La opinión pública fue direccionada, la opinión pública fue manipulada. Pero la gente, es la opinión pública, pero con éxito entonces. Lograron que nosotros... Claro, por supuesto, posicionaron. Logró que la gente desconfiara de nosotros. Yo solamente recuerdo que el ejercicio profesional periodístico en Ecuador ha provocado el descubrimiento de escándalos de corrupción mucho antes de que exista una ley de comunicación. Y se pudo sancionar a un periodista que se apartó de la ética profesional sin una ley de comunicación. Es decir, si es que no habrían existido medios de comunicación y periodistas que realizaron investigación profunda, no se habrían descubierto muchos casos de corrupción a lo largo de esta última etapa democrática a partir de la década de los 70. Wilson, permíteme hacer una pausa. Regresamos en el próximo bloque hablando sobre la Ley Orgánica de Comunicación. Si es necesaria, me gustaría saber tu opinión. Y le hago esta misma pregunta que le estoy haciendo a Wilson. Ustedes, ¿creen que necesita un país una Ley Orgánica de Comunicación? Esperamos sus comentarios. Mi cuenta es C. Montero Oficial en Twitter, Instagram la misma. También pueden participar Ecuador TV, todo junto. Esta es la cuenta de Twitter, y Ecuador.tv. Esta es la cuenta de esta casa en Instagram. Es necesaria una ley orgánica de comunicación. Utilicen el hashtag, es muy importante, derechos reservados. Cuando regresamos seguimos hablando de este tema. Muchísimas gracias. Continuamos en Derechos Reservados. Sé que muchos de ustedes están participando de este programa a través de las redes sociales. El hashtag es Derechos Reservados. Y les voy a tirar otra pregunta. Es un tema que se está analizando aquí en el Ecuador. Para ustedes, ¿el periodismo es un servicio social o es un derecho? Seguimos conversando con Wilson. En estos momentos... Un servicio público. Un servicio público. ¿Es un servicio público o un derecho? ¿Tú qué opinas? En estos momentos el periodismo es un derecho, ¿no es así? Por favor. Yo creo que siempre... Eso fue lo que en estos momentos se decía. No siempre. Bueno, la Corte Constitucional. En los papeles no fue un derecho. Yo creo que la Corte Constitucional ha dado reversa, porque es la misma Corte que dio el control constitucional previo y posterior a la aprobación por parte de la Asamblea el 3 de diciembre del 2015 de las enmiendas, entre las cuales se encuentra esta enmienda que declara a la comunicación como un servicio público. Sí. Algo que ahora ha sido prácticamente derogado porque ha sido declarado inconstitucional. Para que la gente no se confunda, hablamos de un servicio, ofrecemos un servicio, creo que sí. Por favor. Pero el tema, cuando decimos que es un servicio público, ¿por qué un servicio público los periodistas estamos tan en contra de eso? Porque la comunicación es un derecho humano, un derecho que no tienen únicamente los periodistas, los comunicadores sociales o los medios de comunicación. Tiene el común de los mortales, el que está mirando en este instante en cualquier lugar del país o del mundo este programa, Carlos. ¿Ecuador necesita una ley orgánica de comunicación? La tiene desde el 2013. Sí, no sé si ¿Esta funciona, no funciona, se necesitan modificaciones? ¿Cómo tú lo ves? Yo creo que debe haber una ley de comunicación, porque además la primera pregunta es sí, se necesita una ley orgánica de comunicación. Algunos colegas tuyos piensan que no,
que nosotros los periodistas la mejor nos ley es la que no autorregular. existe, dicen algunos. Pero como ya en la Constitución hay un mandato que determina que debe existir una ley de comunicación, no precisamente la ley de comunicación que ahora rige. En este instante está en discusión una cantidad de reformas planteadas por el propio gobierno y me parecen positivas porque han recogido una serie de opiniones, criterios, posiciones que hemos mantenido durante varios años, desde la vigencia, desde la discusión, mucho antes de la ley, antes del 2013, los periodistas, los gremios y diversos sectores sociales. Wilson, si te parece, vamos con estas reformas. A ver tú qué es lo que opinas. Perfecto. Entre estas reformas a la Ley Orgánica de Comunicación está la eliminación de la figura del linchamiento mediático, pero que las denuncias planteadas en este sentido quedan dentro de las normativas de protección de derechos humanos que fortalecerán con esta ley. ¿Esto es algo positivo? Me parece que sí. Que sí. Me parece absolutamente que sí. Hemos mantenido, cuando se puso en vigencia la ley, y yo formaba parte de la directiva de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, y nosotros mantuvimos una posición absolutamente radical en contra de esta figura del linchamiento mediático, porque fue utilizada por políticos que estuvieron ejerciendo funciones diversas en el Estado ecuatoriano para poder castigar, sancionar a los medios de comunicación. Linchamiento mediático era interpretado, era utilizado el término, porque linchamiento mediático era ponerse de acuerdo con algunos colegas, medios de comunicación y periodistas para causarle daño o para calumniarle a un individuo, a un líder, a un funcionario. Y evidentemente se interpretaba como que los medios de comunicación se pusieron de acuerdo por reportar una noticia, por incluso opinar sobre esa noticia dentro del ámbito de la columna editorial. Es lo que te hablaba justamente de esta percepción que existe, que hay una agenda, que los medios coordinan un determinado tema. Agenda setting, creo que le dicen acá claro, en el Ecuador. Pero no es ponerse de acuerdo, pues, es decir, vamos a tratar este tema y ya sabrá el periodista cuál es el enfoque que le da de acuerdo a los hechos puntuales y reales de ese hecho. Wilson, tenemos otra pregunta de otro universitario. ¿Está de acuerdo con el derecho a la réplica según lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación? En absoluto, yo estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Si es que alguien se siente aludido y requiere un espacio en el mismo medio de comunicación y con el mismo periodista, está en su derecho en reclamar. Y yo creo que mucho antes de la existencia de la ley de comunicación, en mi caso, en mi ejercicio profesional, tuve la posibilidad de entregar el derecho a la réplica a varios actores sociales, políticos, estudiantiles. Cuéntame un ejemplo puntual, que tuviste la necesidad de darle el derecho a réplica a una persona que tú habías entrevistado o habías hecho un trabajo sobre él. ¿Cómo fue? Han habido tantas posibilidades. ¿Qué te dijeron, Wilson? Perdona, esto que dijiste no estoy de acuerdo, necesito tener un derecho a réplica, y tú le diste el espacio a tu medio. En absoluto. Sin y problemas. Fue también a través de cartas. Durante la vigencia de la ley de comunicación, en mi medio de comunicación radial y en el canal tuve la posibilidad de entregar derecho a la réplica a varios funcionarios públicos. Recuerdo yo, por ejemplo, un derecho a la réplica a Fernando Alvarado, el secretario de Comunicación. En determinado momento, a través de la estructura de la Secretaría, pidió derecho a la réplica por algunos temas puntuales y yo tuve que entrevistar al señor Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, en atención a ese pedido que estaba enmarcado en la Ley de Comunicación. Y mucho antes se lo hacía, con alusiones de un político a un funcionario o de un legislador a otro. Cuando se sentía aludido, el otro legislador pedía un espacio. Pero, por ejemplo, con el secretario Alvarado, este caso, estamos hablando de un caso específico, sí, ¿no? Él te pide derecho a réplica, tú das una información, él te pide el derecho a réplica, ¿y te conforma ese derecho a réplica o tú tienes la oportunidad de replicar a esa réplica? Tipo, él te dice algo que a ti tú no estás de acuerdo. ¿Se puede convertir eso en una cadena, en una discusión interminable? Se podría convertir, pero en el caso de que te pide un espacio, en un espacio de entrevistas, valga la redundancia, tú estás en la posibilidad de preguntarle y repreguntarle. Y entonces ahí tú tienes que
marcar tu posición y marcar el contraste con el interlocutor que aludió al que pide el derecho a la réplica. Sucedió también con algunos otros colegas, incluso con un colega periodista, director en ese entonces de Diario Público El Telégrafo, que, recuerdo, este es muy claro, voy a traerlo a colación. Francisco Rocha Romero, actual director de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador, antes de que ejerza esa función, fue entrevistado en calidad de analista y manifestaba que el gobierno está destinando recursos para un periódico que no tiene posibilidades de subsistencia y que más bien es utilizado para, lo decía puntualmente, para madurar aguacates o para venderlo por libras. Dijo textualmente el señor Francisco Rocha ese tema. Inmediatamente pidió derecho a la réplica el director de Diario El Telégrafo en ese entonces, el señor Orlando Pérez, y estuvo en mi espacio, en entrevista, aludiendo y respondiendo al señor Francisco Rocha, y es algo puntual que ahora mismo se me viene a la cabeza. Wilson, quiero que ahora compartir una nueva cita tuya, después vemos tu explicación sobre lo que dijiste. A ver. No creo yo que exista un coartamiento abierto de la libertad de expresión. Hay una autocensura que nos hemos autoimpuesto a algunos comunicadores sociales en atención a las sanciones que podrían devenir de un ejercicio que puede ser interpretado por la autoridad que es la Superintendencia de Información y Comunicación. Era una autocensura. Era un dogal que estaba allí, era una espada de Damocles que estaba amenazante frente al ejercicio profesional periodístico, porque se sancionaba por parte de la superintendencia, no sucedió en mi caso, incluso por no publicar algo, porque se consideraba que debía publicar, me refiero a Diario La Hora, por ejemplo, puntualmente, ahora que recuerdo y entiendo que a eso me refería, el hecho de que a una rendición de cuentas de un alcalde de una provincia fronteriza del interior, no le publicaron su rendición de cuentas, destacando las obras, las acciones implementadas por su administración. Eso fue materia de un llamado de atención al periódico, porque pese a haber, no sé si cubierto o no cubierto, no se lo publicó. Esa fue una interpretación de la autoridad y ejercer la autoridad en base a esta figura, ¿no? Por lo que me dices, ¿estás de acuerdo ahora con esta propuesta de eliminar la Supercom? No se necesita. Yo creo que es absolutamente de acuerdo a cómo ha venido funcionando. Yo creo que no hace falta una superintendencia de información y comunicación. La libertad de expresión, la comunicación necesita tutelaje. ¿Cuál sería tu aporte a la Ley Orgánica de Comunicación? En estos momentos de conversación en la Asamblea Nacional, ¿cuál sería tu aporte? ¿Cuál sería tu visión? ¿Qué le podrías decir a estos asambleístas que tú les recomiendas sobre esta Ley Orgánica de Comunicación? Yo creo que debe haber una ley sustitutiva, rescatando algunos aspectos importantes de la normativa vigente que desarrollan, que impulsan la producción nacional. Me parece que esa parte de la ley es absolutamente plausible. El hecho de dar oportunidad a la producción radial, televisiva, es importante. El hecho de que se le dé cabida. Me parece que también a la producción de música, a la producción artística, me parece interesante. Proteger a la producción local. Proteger. No con la lógica que mantiene la ley de comunicación vigente, pero sí potenciando la calidad del producto de los artistas nacionales, no por obligación. Te entiendo. Tú eres un académico, se habla mucho de la profesionalización del periodismo. ¿Qué opinas? Yo creo que el periodista siempre tiene que estar actualizándose. El periodista siempre tiene que estar
preparándose académicamente para poder, sobre todo, afrontar los retos de una comunicación mucho más rápida, fugaz, a través de las redes sociales, más allá de que hay que tomar con beneficio de inventario. Necesita un título académico porque, por ejemplo, te van a decir, los que están del otro lado de este tema, que excelentes periodistas, y te pueden dar varios ejemplos aquí en Ecuador, en Argentina, donde sea, en Estados Unidos, que no pasaron por las aulas de una universidad. No, yo creo que es esencial. Es esencial, yo estoy de acuerdo contigo. Es esencial. Prepararse para, así como un médico se prepara académicamente para entrar a un quirófano, no puede cualquier persona, si no tiene la academia, el conocimiento necesario adquirido en las aulas universitarias, ejercer el periodismo. Por eso el profesionalismo es indispensable. Totalmente. Me gustaría que ustedes participen también de esta conversación. ¿Ustedes creen que los periodistas necesitamos un título universitario para ejercer nuestra profesión? Los esperamos en las redes sociales, el hashtag Derechos Reservados. Hacemos una muy breve pausa y enseguida seguimos aquí conversando sobre periodismo. Continuamos aquí en Derechos Reservados. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre la Ley Orgánica de Comunicación, sobre estas reformas que se están analizando y cuál es la responsabilidad de los medios en estos momentos históricos, periodísticamente hablando, en este país. Wilson, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros, de los medios, en este debate que se está llevando a cabo en el Ecuador? Yo creo que la responsabilidad de los periodistas es crucial en atención a recuperar aquello que tú decías en un segmento anterior, esa credibilidad que por obra de una política direccionada se logró minar de los periodistas. Es interesante que el aporte que podamos dar en la discusión de unas reformas a una ley de comunicación se direccionen a darle voz a todas las personas, incluso aquellos que mencionábamos no tienen voz. Yo creo que es interesante rescatar algunos aspectos de la norma, porque yo creo que la norma actual vigente no toda es mala, pero un rico ceviche con 2 gotas de cianuro termina siendo un veneno, más allá de los adornos que le pongas al plato, ¿no? Wilson, ¿cómo te llevas con las redes sociales? Este nuevo fenómeno que estamos todos aprendiendo un poco, creo, ¿no? Cada vez aprendo más, porque evidentemente la velocidad por la que se manejan los mensajes a través de las redes sociales hacen que no sea una información confirmada, contrastada, y eso hay que tener recaudos en atención a la velocidad con que viajan los mensajes. Y por eso el ejercicio periodístico está allí para poder contrastar, verificar, confirmar la noticia, porque en muchos de los casos la gente recibe esos mensajes y se los cree, cuando a veces es mentira. Hablando, antes de pasar a una pregunta que tenemos, ¿crees que habría que tener más control sobre este mundo digital, este mundo cibernético? Tipo la Ley Orgánica de Comunicación tendría que ser más estricta en lo que sale y lo que se publica en las redes sociales, ¿o eso coartaría la libertad de expresión? Yo creo que más bien debe ser una tarea de los periodistas para publicar, el contrastar la información que se maneja en las redes sociales. Yo creo que no se debe coartar la libertad de que los ciudadanos opinen libremente a través de las redes sociales. Yo creo que eso debería descartarse. Yo creo que más bien es una tarea periodística y decirles a quienes consumen los contenidos que cuando publica un medio de comunicación serio, la noticia está filtrada, pero cuando es en una red social, tenga el beneficio de la duda. Tenemos una pregunta de un estudiante que tiene que ver justamente sobre estas regulaciones en los medios de Internet. ¿Qué opina en cuanto a la comunicación en redes sociales? ¿Cree que debería regularse? En absoluto. La pregunta está respondida, ¿no? No creo que debe regularse. Yo creo que es tarea de los periodistas tamizar, filtrar aquellos contenidos, aquellos mensajes para poder publicarlos y tomarlo con beneficio de inventario, porque hay muchas cosas que circulan en las redes que no son verdad.
¿Qué sucede que hoy en día te permite conocí en esta experiencia, en este ejercicio que estamos haciendo sobre periodismo en derechos reservados, hablar con periodistas de una trayectoria muy importante, muy respetada, que vieron que se les cerraron puertas en medios tradicionales por distintos motivos y encontrar una plataforma nueva en este mundo digital para escribir, y se encuentran que tienen mucha más libertad para decir o escribir lo que ellos creen que antes no lo podían hacer en un medio tradicional. ¿Qué opinas de esto? De esta libertad de que gozan ciertos periodistas para poder decir absolutamente lo que quieran en las redes, en los blogs, en sus distintos sitios que tienen. Con que no se convierta en un libertinaje y en un lanzadero de lodo con ventilador, yo creo que está perfecto. Hay que tener responsabilidad con lo que se dice, con los mensajes que se publican, incluso en los blogs, en las redes sociales, porque puede haber repercusiones posteriores, ¿no? No está exento ninguna persona por expresar una opinión o hacer una calumnia en contra de otra persona, a ser procesado y llevado a la justicia, ¿no? ¿Alguna vez recibiste hoy en día con esto de Twitter, Facebook, la gente tiene una comunicación directa con nosotros? Que bueno o malo, por eso le digo, participen, pero participen de una manera correcta, cuiden las formas. ¿Tuviste algún tipo de incidentes con alguien que te atacó de una manera que te molestó y que tú decidiste, no sé, cómo actuaste en esa situación? He tenido muchas ganas de responder en los mismos términos que en determinado momento me han agredido algunos ciudadanos, consumidores de los medios de comunicación, de los que yo estoy al frente. Pero te contienes. Me contengo porque... Hasta ahora. Sí, no, lo he hecho y hago todos los días ese ejercicio porque ganas no te falta de responder. Porque claro. Yo acepto una crítica, evidentemente dentro de los parámetros normales, cordiales y educados, pero si es que mencionan palabras de grueso calibre, calificando peyorativamente tu labor, evidentemente yo no respondo, porque si es que me pongo en el mismo plano y respondo con los mismos términos, eso va a convertirse en una bronca interminable. Prefiero no hacerlo, respiro 3 veces y no bloqueas tampoco. No, jamás, no bloqueo. Me gusta tener un feedback, una retroalimentación, sí, para saber. Bueno, te puedo comentar que recibo muchos mensajes también aplaudiendo el trabajo y tampoco me los creo, completamente. Sí, siempre tengo la posibilidad de escuchar nuevamente lo que yo hago frente a la televisión o a la radio, para saber si es que tengo que hacer correcciones, si es que tengo en fonda o en forma hacer rectificaciones. Totalmente. Y mucha gente hay periodistas, colegas nuestros, que sí, ante la indignación de este insulto bloquean. Y muchos de estos amigos nuestros en la red dicen, ¿por qué ustedes hablan tanto de libertad de expresión y no me dejan a mí expresarme? Pero hay formas y formas de expresarse. Me gustaría conocer justamente tu postura en este tema de los medios y que se está viviendo aquí en el Ecuador. ¿Cómo ves el futuro de este país? Tú que tienes una vasta experiencia en los términos de la función nuestra como periodistas. Yo creo que el país en este instante está en una etapa de relanzamiento y expectativa. Considero que el presidente de la República actual está tomando las acciones encaminadas a corregir algunos errores que se cometieron en el pasado. Creo que los tiempos difíciles van a continuar. No obstante, las acciones que se están implementando van por buen camino. En tanto, en el ámbito político, yo aplaudo la posibilidad de que ahora se haga una división absoluta de poderes y funciones del Estado, algo que en determinado momento se perdió, porque había un gran tutor, un gran jefe de Estado, como se manifestaba, que era el jefe no solamente de la función ejecutiva, sino que debía tamizar a las demás funciones del Estado. Y eso creo que está acabando y me parece absolutamente positivo y plausible. Pero Wilson, ¿qué le dirías tú? No sé si recuerdas esta anécdota que te comenté de este matrimonio que dice, bueno, la cosa está al revés ahora. Antes era todo bueno, ahora es todo malo. Antes se les abría las puertas a algunos, ahora se abren las puertas a otros y se les cierran a los que la tenían abiertas antes.
¿Cómo se puede evitar eso? ¿Cómo podemos ser una sociedad pluralista? ¿Qué podemos hablar, conversar, y aunque pensemos distinto? Yo creo que se está respirando. Se está respirando. Se está respirando una libertad. Si preguntas tú a un periodista de medios públicos, yo creo que se sienten mucho más conformes con lo que están viviendo hoy, a lo que vivían antes. Yo creo que esa libertad que está operándose desde las más altas esferas es evidente y le da tranquilidad, no únicamente al ejercicio periodístico, sino al ciudadano común, porque tiene la posibilidad de recibir mensajes sin ningún tipo de tamiz ni direccionamiento, algo que lastimosamente ocurría hasta hace poco. Es interesante justamente conversar con periodistas como tú, y lo que estamos haciendo acá en Derechos Reservados, y esperemos que es lo que buscamos. Te digo, yo tengo la oportunidad. A mí me trajeron aquí al Ecuador, una productora, pero el producto está saliendo en los medios públicos y hasta el momento tuve total libertad para hablar y decir lo que siento y lo que pienso, y me gustaría justamente que podamos, aquí en el Ecuador, como podamos en la Argentina, en Venezuela, hasta en Estados Unidos, tengamos todos los periodistas las puertas abiertas, no necesariamente de los que están de acuerdo con el gobierno de turno y a los otros se les cierra. Abramos las puertas, conversemos, esto es lo que hace bien a la sociedad y hace que nosotros, los periodistas, podamos recuperar la credibilidad. Realmente, Wilson, fue un gusto. Para mí, Carlos, respeto mucho tu trabajo. Te agradezco. He venido siguiendo tu trabajo por mucho tiempo y creo que nos dará muy bien a los periodistas locales el poder tener contacto contigo y poder asimilar algunas de las experiencias valiosas que tú lo transmitas a través del ejercicio. Te agradezco, Wilson, y la idea precisamente de que viene un periodista de afuera es porque este periodista de afuera puede tener una visión distinta y no estuvo metido dentro de esta situación de unos y los otros. Yo no soy ni unos y los otros. Yo vengo de afuera y lo único que hago y me debo es al periodismo. Te agradezco a ti. Les agradezco a ustedes, gracias por los comentarios en las redes sociales. Sigamos participando. ¿Qué les pareció esta conversación que mantuvimos con Wilson? ¿Es necesaria una ley orgánica de la comunicación? ¿Están de acuerdo con estas reformas? Nos escriben tanto a la cuenta de Ecuador TV como a la cuenta de C. Montero Oficial en Twitter y seguimos la charla de una manera virtual. Gracias, les deseo a todos que pasen una excelente noche.